Señor mío, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo, Señor, te pertenece a ti, Señor. Y solo a ti y nadie más que a ti. Y queremos darte honra, gloria, alabanza a ti y solo a ti. Tú hiciste nuestra vida, tú transformaste nuestro ser, tú hiciste cosas gloriosas, Señor, en nosotros. Bendícenos, oh Dios. Dirige este tiempo, Señor, para tu gloria. Que aprendamos, Señor, a alabarte. Realmente tenemos muchos motivos por el cual te podemos y debemos alabarte, Señor. Hiciste la creación de la nada, Señor. Creaste, Señor, en el principio. Luego, Señor, caímos, Señor, en el pecado, pero a rescatar, Señor. Haces nacer de nuevo como una nueva creación. Por lo tanto, Señor, queremos darte gloria y honra, Señor, a ti, solo a ti. Veniste este tiempo, veniste esta iglesia, dirige todo lo que se haga acá para tu gloria, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Calvary Chapel San Juan. Si vienes por primera vez, siéntete como parte de la casa, como parte de la familia. Iglesia, tenemos la costumbre, la forma de buscar a Dios de esa manera. Oramos, alabamos a Dios y dedicamos buen tiempo al estudiar su palabra. Entonces, no tienes Biblia, pido que levantes la mano para que Víctor te pase una Biblia. Y si estás conectado ahí en Facebook, también te pido que tengas tu Biblia a la mano, que te puedas conectar y puedas concentrar sobre todo, porque es difícil, yo sé. Pero igual te animo a que si tienes la posibilidad, te sientes bien y puedas venir a la iglesia. Acá estamos con el espacio correcto, guardamos la distancia para que no haya contagios, todas las precauciones necesarias, todos puedan. Todos los domingos, recuerden, a las 10. Y hemos empezado 10 creo. Estamos con 2 personas. Más han ido viniendo tarde. Pido, ruego, les animo, les exijo, no, traten de lo posible de venir temprano, ser puntuales. 10 en punto, tardar, para empezar puntuales, para que todo el servicio también termine de una manera puntual, porque hay distracciones, hay cositas, ¿no? Entonces, les pido eso, que vengan los domingos puntuales. Los demás días sí son solo por Facebook, pero igual también te animo a que se conecten puntual. Los miércoles a las 8, con Javicho están estudiando. ¿Ya acabaron, Pedro? Todavía, ¿no? Este miércoles acaban Pedro, de ahí sigue Tito. Y los lunes, por las salas de Messenger a las 8 de la noche, también les pueden conectarse también a la oración. Y les voy avisando que en 2 semanas va a haber las elecciones que todos sabemos, ¿no? Acá en púlpito nunca vamos a hablar de candidato, vota por tal. No, no vamos a hablar de eso. Tal vez si me preguntan afuera les puedo decir cuál es mi preferencia política, pero acá no, como iglesia no tratamos de tomar partido ni incentivar a que votes por tal persona, ¿no? Pero igual hay una regla que no pueden haber reuniones justamente por eso, no puede haber reuniones sociales por eso. A pesar de que nosotros no lo hacemos, hay otras iglesias que sí lo hacen, que a veces el pastor se para, vote por tal, y el gobierno peruano evita eso, y por eso justamente está prohibido el mismo domingo la selección, y creo que no sé bien las reglas, pero el mismo domingo no podemos tener reunión a las 10 de la mañana. Y también para que la gente vaya a votar y no tenga que venir a la iglesia y llegar tarde a la votación y todo eso. Entonces, por muchas razones no se puede el domingo. Es muy probable, es casi seguro que ese domingo sería el sábado 5 de junio, sea la reunión, como las semanas que hubo antes ya. El sábado 5 a las 7 de la noche sería la reunión de domingo, lo vamos a pasar para el sábado. Entonces, un anuncio que les quería dar. Entonces, apúntenlo en su agenda para que el sábado a las 7 puedan asistir y el domingo tranquilamente puedan ir a votar.
¿Ya? Entonces, tienen sus Biblias, vamos a comenzar ahora sí con el estudio. Tienen sus Biblias, vamos al libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Ya es nuestra tercera semana estudiando el libro de Colosenses. Es la carta escrita, ¿por quién? ¿Se acuerdan? Por el apóstol Pablo, dirigida a la iglesia de Colosas. Una iglesia a la cual Pablo nunca había visitado personalmente, no los conocía Pablo, pero un hijo espiritual de Pablo que escuchó el evangelio a través de Pablo, que se llamaba, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Epafras. Epafras, que escuchó el evangelio en Éfeso, cuando Pablo sí estuvo en Éfeso, llevó el evangelio a su casa, donde él vivía, donde le pertenecía, a Colosas, que tal vez era la iglesia o la ciudad menos importante de todas las cartas que Pablo escribió. Pero a pesar de eso, a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, se dio un tiempo para escribirle un mensaje de ánimo, de advertencia y de práctica en la vida de los colosenses. Recuerden que Dios había hecho una obra hermosa en Colosas. Dios había levantado una iglesia, hermanos que comenzaron a escuchar el evangelio, se comenzaron a reunir y comenzaron a creer en el evangelio. Y era algo por el cual Pablo estaba feliz. Epafras estaba feliz. Epafras le comunica a Pablo la obra maravillosa que Dios había hecho en este lugar. Pero siempre que Dios levanta una obra, siempre que Dios hace algo hermoso, que Dios obra, siempre se levanta el adversario, siempre se levanta la oposición. Comenzó la oposición en este lugar entrando con enseñanzas raras, con cuestionamientos acerca de su fe. Seguro los vecinos, o de repente alguien de la misma iglesia, gente de afuera que se creía más inteligente, comenzó a decir: está bien que busques a Jesús, está bien que creas en Jesús, está bien que tengas a Jesús como un Dios más, como un ser espiritual más, pero entiende que necesitas algo más. Esa era la mentira, ese era el engaño, que actualmente también hay ahora en muchas iglesias, en muchas denominaciones, en muchas sectas sobre todo, que han quitado desde la iglesia a Jesús o lo han puesto en un lugar secundario y han puesto tradiciones, prácticas, búsquedas abstractas de espíritus, de ángeles, y dejan a Jesús, su palabra, su voluntad en un lado, en un costado. Eso había comenzado a entrar en la iglesia de Colosas. No es que habían caído en esa mentira, pero había un peligro. Los había hecho dudar su fe. Entonces Epafras, preocupado, le cuenta todo eso a Pablo, lo visita en la cárcel y Pablo comienza a escribir Colosas para felicitarlos, para animarlos, pero también para advertirles el peligro, lo peligroso que podía ser si se ponían a escuchar estas enseñanzas raras que combinaba judaísmo con religiosidad, de prohibir cosas, con el paganismo de la cultura griega, de buscar muchos dioses, de buscar un trance espiritual, de buscar un conocimiento elevado. Y esa combinación rara había entrado en la iglesia. Como les dije, si ustedes ven YouTube, Facebook, actualmente algo similar hay en las iglesias de ahora. Que la gente va a buscar experiencias, va a buscar no un encuentro con Jesús, sino un encuentro con algo que les haga sentir bien. Buscar música bonita, que no está mal alabar, buscar una oración que sientas el mover del espíritu, buscar ciertos gritos a veces o revoltijones de tu cuerpo para que digas: Dios ha actuado en mi vida. Y si esas iglesias, muchas veces me han dicho, vienen a nuestra iglesia y ven que estamos sentados estudiando la Biblia, somos estudiosos de la Biblia, que estudiamos, crecemos en Dios, y dicen: esa es una iglesia muerta, ¿no has escuchado? Tu iglesia falta la unción del Espíritu, falta un mover especial del Espíritu, porque somos, digamos, nuestra forma de alabar es tranquila, nuestra forma de buscar a Dios es dar énfasis en la palabra, que para muchos es aburrido, que para muchos quisieran venir como fuera el cine, no algo que les atraiga, que el que se para adelante comienza a contar historias y cuentos y cosas que te alegran, o que te den buenas noticias, que te digan que vas a ser rico, que te digan que te vas a sanar, que te digan que va a haber una unción especial, que te digan que necesitas de Dios. Todo eso a la gente les gusta escuchar, y las iglesias que muchas veces buscan tu plata
te dicen eso, te dan lo que tú quieres y ellos reciben lo que ellos quieren, que es para su bolsillo muchas veces. Y los demás, los que no practicamos eso, los que no ponemos los ojos así, ni temblando, ni cosas así, es una iglesia muerta. El Espíritu Santo no está en esa iglesia, Dios no está en esa iglesia, es una iglesia aburrida, es una iglesia muerta. Hermanos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver si gritamos o no gritamos, no tiene nada que ver si nos arrodillamos o no nos arrodillamos. Dios ve el corazón. ¿Y cómo se ve que una iglesia está viva? ¿Cómo se ve que una persona realmente está viva buscando a Dios? Es en sus frutos. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis, no por los gritos, no por los sentimientos, no por las emociones, sino por el fruto que da esa persona, por el fruto que da esa iglesia. Uno puede decir, esa es una iglesia que está en el Señor. No gritaremos, pero alabamos. No saltaremos, pero obramos para Dios en su voluntad, buscando glorificarle a Él. Y ese es el tema de Colosenses, que no necesitamos cosas extrañas, raras, a incluirle al Evangelio de Dios, a la palabra de Dios. Que no necesitamos algo más y que Cristo es supremo, que Cristo es todo, que Cristo es preeminente, que Cristo está por encima de todo, Él lo tiene todo, Él lo puede todo y solo necesitamos a Él y a nadie más que a Él. Ese es el tema de Colosenses y este mismo mensaje, hermanos, porque es el tema central, lo voy repitiendo semana a semana. Yo lo repetí las primeras semanas, lo voy a seguir repitiendo para que quede esto. En Cristo estamos completos. Por eso el tema es completos, es el título general. Estamos completos en Cristo y estamos en el capítulo 1. Capítulo 1. La semana pasada dividimos el libro de Colosenses en 3 partes, no sé si recuerdan. Capítulo 1, la doctrina de que Cristo es supremo. Después del capítulo 2 vimos una defensa de que Cristo es supremo, de la preeminencia de Cristo. Y el capítulo 3 y 4 es cómo llevamos en práctica todo lo que nos ha enseñado en capítulo 1 y capítulo 2, cómo lo ponemos en práctica en la vida diaria. Esa es la división. Pero ahorita estamos en el capítulo 1. La semana pasada avanzamos del versículo 3 a 14. Vimos la preeminencia de Cristo en el mensaje del Evangelio. Como Cristo es el centro, es lo principal, es lo más importante. Sin Jesús no hubiera Evangelio. Esas buenas nuevas de salvación que han transformado nuestras vidas, que nos ha salvado, que nos ha rescatado, viene de Cristo. Cristo lo hizo posible a través de su sacrificio y Él es el centro del Evangelio. Y el Evangelio, como dijimos la semana pasada, es la verdad y está completo. No tenemos que añadirle nada al Evangelio. Y Pablo se dedicó a dar razones por las cuales este Evangelio es verdadero. Vimos las marcas del Evangelio, que el Evangelio trae. ¿Qué trae el Evangelio? ¿Quién se acuerda? Fe, amor y esperanza. Y los colosenses y nosotros lo habíamos experimentado en nuestra iglesia. La fe, la confianza en Dios, el amor entre hermanos y la esperanza de un futuro glorioso. Dijimos también que es importante quien lleva el Evangelio tenga también un buen testimonio. Dijimos también el poder del Evangelio para servirle en paciencia, en benignidad, en bondad. Cómo el Evangelio ha transformado y nos ha rescatado. Y todo eso es por Jesús. Todo eso es por Jesús. Y los colosenses lo habían experimentado. Y si tú tienes tiempo en la iglesia, estás buscando a Dios, tú lo has experimentado también. Y si has experimentado eso que Dios te ha dado, ¿por qué quieres buscar algo más raro? ¿Por qué te sientes vacío? ¿Por qué te sientes que no, me falta algo más? Necesito buscar algo, una experiencia mejor. Hermanos, tenemos todo. El Evangelio, la palabra de Dios está completa. No necesitamos buscar más de cosas raras. Lo que sí necesitamos hacer es crecer, porque Pablo también dijo, yo quiero que ustedes crezcan, que cada día crezcan más en el conocimiento de Dios, cada día sean más sabios. Esa sabiduría, ese conocimiento debería verse reflejado en una vida cambiada y transformada día a día, cada día mejorar para la gloria de Dios. Después, que vamos a ver hoy día, del 15 al 17, el capítulo 1, versículo 15 al 17, Pablo va a hablar de que Jesús también es preeminente en la creación, y en 18 a 23
es preeminente también en la iglesia. Y del 24 al 29, Pablo va a hablar de que Jesús es preeminente también en la vida de Pablo. Hoy día vamos a avanzar del 15 al 23. Entonces Jesús es preeminente en la creación. Colosenses 15 es el tema de hoy día. Colosenses 15 al 23. Vamos, recuerden que desde el versículo 3 hasta el 23, todo eso forma como una oración de Pablo. Eso todo una sola oración de Pablo, y continúa con dar gracias, sigue dando gracias por lo que Dios ha obrado y por qué Dios ha obrado y cómo Jesús ha hecho posible esta obra en la vida de los colosenses. Vamos a orar otra vez, ¿ya? Señor Jesús, ahora al abrir tu palabra necesitamos escuchar tu mensaje. Sabemos que tú eres preeminente en todo, Señor, pero queremos conocer específicamente en qué áreas tienes que ser preeminente en nuestras vidas, Señor. En todo, sabemos que en todo, Señor. Pero queremos conocer tu doctrina, queremos abrir tu palabra, queremos que tú nos enseñes, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y dirígelo en tu nombre, Jesús. Vamos a leer desde el 12, ¿ya? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Los últimos 3 versículos que hemos leído, el 12, el 13 y 14, Pablo ha estado hablando del Evangelio, cómo Jesús hizo posible el Evangelio. Y los últimos han dicho que Él nos ha redimido, que nos ha perdonado, que Él nos ha librado, que Él nos ha trasladado de la vida que teníamos, nos ha trasladado al reino de Dios, nos ha hecho actos, nos ha hecho santos. Y al pensar en todo esto, Pablo, nace en él una alabanza. Comienza a alabar, le da ganas en ese momento de dar una alabanza directamente a Dios. Alabanza es a veces cantar o hacer un poema con ritmo, ¿no? Y decirlo hacia Dios. Por eso, si usted ve en sus Biblias, como que la forma de letra cambia un poco. Del versículo 15 para adelante cambia un poco la forma, porque eso es como un poema. Es una canción. Del 15 hacia adelante es como una canción. Del 15 al 20, si no mal recuerdo, es como una canción. Muchos piensan que era un himno, una alabanza que cantaba la primera iglesia. La primera iglesia ya cantaba ahí, no se juntaba, se reunían para aplaudir y cantarle y alabarle a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, y realmente tenemos muchos motivos para alabar. Entonces, no sabemos, muchos eruditos, estudiosos piensan que esto se cantaba antes de que Pablo escriba Colosas. Cuando ven Filipenses, Timoteo, así, esos versículos, un poco la forma la estructura de esos versículos, con paréntesis, salto de página, de línea y todo, es porque es una alabanza o es un poema. Entonces, muchos dicen que posiblemente hay una gran posibilidad de que esto no fue escrito por Pablo, o sea, no fue creado por Pablo directamente, sino que ya la iglesia, después de que Jesús resucitó y subió al cielo, ya cantaba estas alabanzas, se juntaba para cantar. Y posiblemente esta parte era un himno que simplemente Pablo lo vuelve a escribir, porque al pensar, Pablo comenzó a pensar, somos actos, redimidos, somos santos, nos ha trasladado, nos ha perdonado, le alabo a Dios. Y eso de verdad, cuando uno piensa en toda la obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros, nos debe llamar a eso, a alabarle a Dios. Y en sí, esto es una alabanza hermosa. Ya sea Pablo o ya sea otro, lo hizo, pero para Dios. Y es parte de la escritura de Dios. 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para que sean presentados santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he hecho ministro. El título de hoy día era Jesús es preeminente. Preeminente, ya explicamos la semana pasada, que está en primer lugar, que está sobre todo. Es el lugar que debe ocupar Dios y lo ocupa en el mundo. Vamos a ver que Él es creador y también lo debe ocupar, por lo tanto, más aún en nuestras vidas. Entonces, y le he puesto ahí la creación vieja. Del 15 al 17 vamos a ver la creación vieja, y del 18 al 23, en la división que hice al principio puse en la iglesia, pero acá le voy a poner como la creación nueva. Porque la iglesia somos su nueva creación, somos sus nuevas criaturas. Entonces, una de las enseñanzas de estos falsos maestros es que Dios no había creado directamente el universo, que Dios no había creado directamente la tierra, y que Jesús y los ángeles eran una emanación más. O sea, Jesús para ellos y para muchas sectas como los testigos de Jehová, los mormones, Jesús no es Dios. Jesús es un buen maestro. Hasta los musulmanes tienen a Jesús como un profeta. Y muchas religiones y gente consideran a Jesús no como una mala persona ni como un mentiroso, sino como una buena persona que dio buenos consejos de amar a los hermanos, de amar al enemigo, de dar la otra mejilla. Y hay gente que lee las partes de las enseñanzas de Jesús solo por esto, por buscar buenos consejos, que está bien, buscamos su voluntad, buscamos el consejo bíblico. Pero Jesús no es solo un buen maestro, no solo fue un gran profeta. No, hermanos. Jesús es Dios. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Toda la palabra muestra que Jesús es Dios. Y estos falsos maestros, estos decían, quitaban el lugar. Y cuando Dios, Jesús, no ocupa el primer lugar en tu vida, alguien más lo tiene que ocupar. Pues el diablo es tu ego, eres tú mismo, y tu vida va a haber un desorden total. Cuando Dios y Jesús no ocupa el primer lugar en tu vida, va a haber un desorden en tu vida, entendámoslo bien. Va a haber problemas y vamos a sentirnos incompletos y vamos a veces querer buscar más cosas raras. Entonces Pablo quiere dejar en claro que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús murió por nosotros, nos ha rescatado, pero también Él es creador. Y al ser creador, también es Dios mismo. Y tiene todo el poder para crear el universo. No vamos a hablar ahorita específicamente de la creación. Cuando algún día, ya estudiamos Génesis, ¿no? Pero si algún día volvemos a estudiar Génesis, vamos a ver, dar más detalles, hablar de la creación específico y el poder de Dios. Sabemos que hay mucha gente que no cree en la creación, que cree en la evolución, pero hermanos, la ciencia ha aumentado y la ciencia nos ha mostrado que hay diseño, que hay inteligencia en la creación. Realmente las mentiras que nos han engañado, hemos escuchado en los colegios o en las academias, de que Jesús, o que la Tierra, diré, me equivoqué, la Tierra y el universo salió de una explosión, salió de la nada y hubo un desorden en el mundo, y a través de miles de millones de años comenzó una agüita, una gota, y la agüita después de millones más salió una ameba, y después de millones más se convirtió en renacuajo, y después renacuajo. Todos hemos escuchado en el colegio esas teorías, porque solo son teorías. Eso no es ciencia, hermanos. Ciencia es algo que se ha comprobado, es algo que es firme, es claro.
Eso no es ciencia, esas son teorías raras, y por más que nos enseñen nos enseñen en el colegio y lo presentan como la verdad, es mentira, hermanos. No hay nada que nos pruebe esas cosas. La evolución de que el hombre fue mono y que de un diente dibujan un mono, ¿no? Y de un hueso raro que puso de un animal, este fue el hueso del primer hombre, el Australopithecus, no sé qué cosa, y cosas raras, hermanos. En la creación vemos poder, vemos diseño, vemos inteligencia. Porque simplemente si se mueve algo del universo, todo se cae. La Tierra al Sol está en una distancia, en una posición tal, que si se mueve un poquito, todos nos morimos. Y tiene que estar, hay leyes físicas que mantienen la Tierra, y la Tierra se mueve a una velocidad tal del Sol para que se hagan haga el día y la noche y todas las estaciones, y es perfecto. Claro que vivimos en una tierra caída, que el hombre desobedeció a Dios y la tierra fue maldita por el pecado, pero a pesar de eso, a pesar de que vivimos en una tierra con maldad, una tierra en un mundo con la gente cada vez está de mal en peor, hay más pobreza, hay hambre, hay guerras, hay muerte, y vemos que hay desastres naturales, hay terremotos y la gente se muere, y hay rayos y cosas feas. Vemos, a pesar de eso, porque esas son consecuencias, entiendan, hermanos, son consecuencias de la caída. Son consecuencias de todo el pecado del hombre que ha hecho en la tierra. Pero vemos igual hermosura, vemos diseño, vemos claramente que alguien tuvo que hacer algo. Un cuadro, hermanos, no aparece de la nada. ¡Wow! ¡Qué bonito cuadro! Nadie pensaría que un dibujo aparecería de la nada. ¡Pum! Apareció. Y qué bonito dibujo, y simplemente la casualidad hizo que aparezca ese dibujo ahí. No, sabemos que si vemos un dibujo, un cuadro, un paisaje dibujado, sabemos que hubo un artista que se dedicó tiempo, inteligencia, vemos claramente que hay un Dios creador. Entonces las teorías de la evolución y todo eso, hermanos, descartémoslas. No escuchemos esas cosas porque no hay nada comprobado. Al contrario, hermanos, busquen en internet ciencia creacionista. La ciencia, mientras más estudian, grandes científicos son cristianos. Creen en Jesús, creen en Dios. Son seres inteligentes, porque a veces piensan, el cristianismo, la Biblia son para gente baja, ¿no? Con gente que no ha estudiado, con gente muy simple, que necesita creer en la fe, necesita creer en Dios. No, hermanos, hay un montón de científicos cristianos, creyentes, que realmente estudian más la ciencia, estudian más los descubrimientos científicos y se sorprenden de la perfección de las cosas, hasta del ADN, la información que hay en el ADN. Alguien lo tuvo que hacer. Definitivamente alguien lo tuvo que hacer, no fue casualidad. Y todo eso, hermanos, Pablo nos quiere dejar en claro que también Jesús estuvo en la creación. Jesús es Dios y Jesús también es creador. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen. Esa palabra imagen en el griego es eikon, que habla de una representación visible de Dios. Es una reproducción exacta, un retrato idéntico. Habla de la sustancia de Dios. Pablo no solo quiere decir que es semejante, porque hay gente que usa este versículo, la imagen, el primogénito de Dios, de toda la creación, y dice, ¿ya ves? Jesús no es Dios. Jesús es un ser creado. Él es la imagen de Dios. Él es alguien menor a Dios. Él es el primogénito de la creación. Entonces usan este versículo, es un versículo clásico de los testigos de Jehová y de una corriente que se llama el arrianismo, que enseñaba esto, que Jesús no es Dios, o es un Dios pequeño, un Dios menor. Entonces, acá Pablo podía usar otra palabra en el griego, que es homonimia, si no mal recuerdo. Hubiera utilizado homonimia, que habla de la palabra en el griego homonimia, es similar. Pero él usa eikon, que habla de un retrato idéntico. En resumen, hermano, acá Pablo está diciendo, Él es la imagen visible del Dios invisible. Podemos conocer a Dios y tener cercanía de Dios, el Dios invisible de todo, por eso que no podemos ver, a través del Hijo, a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo y Él refleja toda la creación. Él es una manifestación
en el sentido pleno de Dios. No es un ser creado, no es algo parecido a Dios, sino es Dios mismo. En Hebreos, si tienen sus Biblias, vayan a Hebreos, capítulo 1, versículo 3, donde dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Él es el resplandor. Es lo mismo, similar, está usando la misma idea. Hablando de Jesús, Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Y Él, dice, sustenta, mantiene todas las cosas. En Colosenses repite, dice, el primogénito de toda la creación. Cuando usamos en nuestra mente común actual el primogénito de la creación, ¿a qué nos referimos normalmente? Al primer hijo, ¿no? El que ha nacido en orden primero. Él es mi primogénito, decimos, ¿no? Él es el primero, el que primero nació, ¿no? Y hay gente que dice, ¿ya ves? Jesús es el primogénito de la creación. Entonces, Él fue el primer creado. No es Dios, sino simplemente es el primero que fue creado. Hermanos, pero la palabra primogénito en la antigüedad no solo hablaba del primer hijo, porque había veces, o Jacob, por ejemplo, que no era el primero, o como José, que no era el primero, pero que tuvieron ese título de primogenitura. Entonces, no necesariamente la primogenitura se le daba al que era el que nació primero, sino primogenitura habla de liderazgo, habla de que Él es poderoso, habla de autoridad, habla de que es heredero. En resumen, Dios es dueño de toda la creación. Lo que quiere decir esta frase es que Jesús le pertenece toda la creación, no que Él fue el primero que fue creado, hermano. Entonces tengamos cuidado. Habla de supremacía e importancia en el rango. Entonces, primogénito es que Él es dueño de todo. Él es heredero y a Él le pertenece todo. Y ese es el mensaje que Pablo quiere dar. Él no está diciendo que Jesús fue un ser creado. Sigamos con 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en los cielos, las visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Acá Pablo claramente está mostrando que hay dos tipos de realidades. Una realidad física, visible, y una invisible. Hay un mundo espiritual. Dios también creó un mundo espiritual donde viven los ángeles, donde hay demonios, donde está Satanás, que sí existe y es realidad. Entonces, esta enseñanza decía que Jesús necesitaba de los ángeles para que seamos salvos. Vamos a hablar, en los próximos capítulos vamos a hablar un poco más de la angelología, ¿no? De los ángeles. Gente que enseña que busca a mi ángel, ¿no? Cosas raras. En ese tiempo también era lo mismo. Pablo dice, mira, tanto los ángeles, los demonios, Satanás, cuando dice tronos, principados, dominios, habla también de rangos. Así sea el mayor rango, los querubines, los arcángeles, los ángeles, el mayor rango de los demonios, también hay un rango de demonios según su poder también, aparentemente. Entonces Pablo dice, sea invisible, o sea, los seres humanos, presidentes, reyes, seres humanos comunes, ricos, pobres, todo lo que ves, la tierra, todo, y también el mundo espiritual, ángel, todo fue creado por Él. Él lo hizo y lo creó para Él, para su gloria, para su honra. Entonces, en resumen, Pablo te dice, ¿sabes qué? Tú no necesitas buscar de ángeles, tú no necesitas buscar cosas raras porque Jesús fue el que creó todo. Inclusive los demonios le piden permiso a Jesús para hacer cosas. Satanás le pide permiso a Dios para hacer las cosas. A veces pensamos que Satanás es un ser que está al mismo nivel que Dios, ¿no? A veces está el yin yang, ¿no? La maldad y la bondad, ¿no? El blanco y el negro. Y como que pensamos que Dios está acá y Satanás está ahí a su nivel, ¿no? De maldad. Lo bueno Dios, lo malo Satanás. No, hermanos. Dios creó a Satanás. Entonces uno pregunta, ¿pero por qué lo creó? Que a lo mejor no lo hubiera creado. No sabemos todas las respuestas, hermanos, pero Dios lo creó. Dios, no hay un punto de comparación entre Dios y el diablo, de verdad.
Dios está acá y Satanás está en poder y en tamaño, en todo, en autoridad, está abajo. Y Él fue creado por Él y para Él. Entonces, seguimos con el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando dice Él es antes de todas las cosas, está diciendo claramente, Él no fue creado. Él es eterno, Él es el alfa y omega. Él siempre existió. Él no tuvo un momento que comenzó a existir y apareció Jesús porque el Dios Padre lo creó. No, hermanos. Él es antes de todas las cosas porque Él también es Dios. Y con esto deja claramente que Jesús no es un ser creado. Jesús es un ser eterno y poderoso. Y el cosmos, cuando dice que todo subsiste, todo, lo que les explicaba antes del universo, como las leyes físicas que hay de la distancia del sol, la astronomía y todo lo que se va estudiando, hermanos, todo depende de Dios. Dios mantiene el sol, Dios mantiene el universo, Dios mantiene la tierra. Dios nos da todo, hermanos, y todo depende de Él. Él lo hace funcionar cuando dice que todo subsiste en Él. Está diciendo que como Él mantiene todo, mantiene el universo, mantiene los mares, mantiene el sol, mantiene las playas, mantiene la luna, todo lo mantiene. Él lo hace hace funcionar las cosas como deberían funcionar. Él, así como en el carro, necesita de combustible, necesita de muchas cosas, la gasolina, el aceite para que funcione bien. Toda la tierra necesita de Dios para que funcione bien. No estoy diciendo que sea como el aceite, la gasolina, pero lo que entiéndame, que Él permite que todo funcione bien. Porque de Él dependemos todo. Todo, hermanos, en resumen, todo tiene sentido en Él. Nuestras vidas deberían cobrar sentido en Él. Él provee nuestros alimentos. Él provee el trabajo. Él nos mantiene vivos. Y por lo tanto, como Él es el creador, nuestras vidas deberían tener sentido en Él. Si tú tienes una vida sin sentido es porque tal vez Dios no reina en tu vida. Si dices, no tengo propósito en mi vida, no sé qué hacer con mi vida, ya estoy cansado de mi vida, ya no aguanto más con esta vida, es porque tal vez Dios no reina en tu vida. Porque Jesús está en un tercero, cuarto o último lugar en tu vida. En cambio, cuando conocemos a Dios, conocemos cómo nos creó, conocemos cómo nos salvó, nuestra vida sí tiene propósito verdadero. Y entendemos que hemos sido creados por Él y para Él. Si tienen sus Biblias, en Juan 1, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y cuando se refiere al verbo se refiere a Jesús, y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios y era Dios. ¿Ves, hermanos? No hay duda, Jesús realmente, y la Biblia lo enseña claramente, que era, porque ya existía, no fue creado, estaba con Dios, que también Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Trinidad, pero también era Dios. Y era con Dios en el principio. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin nada de lo que ha sido hecho, sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Fue hecho. No se podía hacer nada sin Jesús, porque en Él fueron todas las cosas. En Nehemías 9:6, si tienen sus Biblias, vayan. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, hablando de las estrellas, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas. O sea, cuando vivifica, tú lo mantienes. Subsisten en Jesús todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. La creación, tú lees los salmos, hermanos, dice que toda la creación, todo adora a Jesús. Y más aún nosotros debemos adorar a Dios. En Hechos, si tienen sus Biblias, bueno, lo voy a mencionar nada más, dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Vivimos en Él y nos movemos en Él. Sin Él no podríamos movernos, hermanos. Creación nueva, 18-23. Esa fue la creación antigua, que si tú lees la Biblia, solo hay 3 capítulos de la creación, o 2, ¿no? El 1 y el 2. Habla de la creación del universo, después la creación del hombre. En cambio, toda la Biblia después, los cientos de capítulos que hay, hablan de esta creación nueva, del mensaje de salvación, del hombre pecador buscando a Dios, pero Dios acercándose a ese hombre.
tratando de buscar a Dios por sus esfuerzos, pero Dios en su gracia se acercó al hombre. Desde el capítulo 3 en adelante habla de esta creación nueva del mensaje de salvación. La primera creación fue perfecta hasta que entró el pecado. Ahora la nueva creación, que es su iglesia. Y este libro, como dijimos al principio, nos muestra a Cristo como cabeza de la iglesia. Nosotros somos los creyentes, Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, vamos a seguir, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Otros libros enfocan más al cuerpo de Cristo, ¿no? Cuerpo, se enfoca más en el orden que debe haber en la iglesia. Acá más se enfoca en Jesús, cómo debe dirigir a ese cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, la nueva creación, la iglesia. Recordemos, hermanos, que la iglesia, no me refiero a un nombre en específico, no me refiero a un grupo en específico, porque acá no se predica Calvary Chapel San Juan, que no es el nombre de nuestra iglesia. No predicamos una denominación específica. Los invitamos a todos, sí. Somos una iglesia local, sí. Pero la iglesia en sí, hermanos, se refiere a todos los creyentes en Cristo. Así está en una isla solo, sin nadie, y es creyente. Cristo pertenece y es partícipe de la iglesia, y todos somos el cuerpo de Cristo. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de esta nueva creación. Él es el primogénito de los muertos. O sea, Él es el primero que resucitó. El primero. Antes de Jesús había vuelto a la vida Lázaro y la hija de Jairo, ¿no? La hija de Jairo también murieron y Jesús los trajo a la vida. Pero ellos crecieron, vivieron y volvieron a morir. En cambio, Jesús no hizo una cosa es resucitación y una cosa es resurrección, es diferente. La resurrección es tener un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza. Jesús murió en este cuerpo y vivió como una nueva persona y con un nuevo cuerpo transformado, resucitado. Entonces, y Jesús no murió, sino que fue ascendido al cielo. Y por eso Él dice que Él es el primogénito, que es el primero en poder y honor. Y nosotros los demás somos los que le seguimos. Nosotros ya no morimos, o sea, sí morimos físicamente, pero ya no morimos espiritualmente, porque una vez que morimos estamos en la presencia de Dios. Y por lo tanto, dice Pablo, que puede ser el resumen de la carta y el resumen de hasta lo que ha venido hasta acá. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué es importante saber que es el creador del universo? ¿Para qué es importante que Él es el que hizo posible la nueva creación de la iglesia, que es la cabeza? Para que Él tenga la preeminencia. Ese es el punto. El punto de todo es que Jesús debe tener el primer lugar. Hay una pregunta acá importante. ¿Puede haber un cuerpo sin cabeza? ¿Puede haber? Sí, puede haber, muerto, ¿no? O sea, sí hay muerto. Entonces, ¿por qué pregunto esto? Porque a veces hay iglesias que son el cuerpo de Cristo, pero Jesús no es la cabeza. A veces la cabeza es el pastor. Porque lo que el pastor dice, la gente lo dice, lo hace. Uy, el pastor. Más hablan del pastor que de la Biblia. No dice el pastor leyó la Biblia en este versículo. No, dicen el pastor dice, el pastor dice. Y lo que el pastor dice es ley. A veces las tradiciones de la iglesia hacen que sean la cabeza. Y le da más prioridad al paseo, le dan más prioridad a ciertas prácticas en la iglesia que a Jesús. Y es posible, hay iglesias que sí están muertas, hermanos. Y no es porque no practican cosas raras, como dije al principio, sino es porque no está Jesús como la cabeza. Ahí se ve que una iglesia está viva o muerta. Si Jesús no es la cabeza de la iglesia, si no se busca glorificar a Dios, no se da el primer lugar a Dios y se honra cualquier otra cosa, esa iglesia sí está muerta. Definitivamente está muerta. Entonces debemos tener cuidado de cambiar por tradiciones o por costumbres o por cualquier cosa y quitar a Jesús del lugar vida. Y se aplica lo mismo en tu vida que te decía hace un rato. Si Jesús no es la cabeza de tu vida, estás muerto. Si Jesús no es el que gobierna tu vida, estás muerto. Espiritualmente, puedes estar vivo, pero es como ataúd andante. Necesitas a Jesús en tu vida. 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda a plenitud. Él es 100% Dios. Era
Cuando dice toda plenitud, que está diciendo que Él tiene todo el poder y todos los atributos divinos de Dios, porque Él es Dios mismo. 20. Y por medio de Él, a través de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A través de la sangre de su cruz podemos tener paz con Dios. Sin Jesús no tenemos paz. Sin su sacrificio no podemos estar reconciliados. La Biblia nos dice que somos enemigos de Dios, porque no hay ni uno solo bueno, no hay nadie que haga lo bueno. Todos hemos caído, todos hemos pecado en diferentes niveles, pero delante de Dios todos somos pecadores, hermanos, y por lo tanto necesitamos de Jesús para que seamos reconciliados y podamos tener paz a través de su sacrificio en la cruz. 21. Y vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo mal las obras, ahora os ha reconciliado. Hermanos, es bueno recordar lo que éramos antes, y tal vez algunos de acá lo son todavía ahorita. Dice la Biblia que si tú estás sin Jesús, si no has creído en Jesús, no has entregado tu vida a Cristo, eras extraño y enemigo de Dios. No, pero tú dices, pero Oscar, yo todas las mañanas me persinaba a Dios. Porque a veces pensamos que los enemigos de Dios son los que buscan a Satanás, ¿no? La gente bien mala, la gente que está en las drogas, que roba, que mata, los corruptos, no sé. Ellos van al infierno porque son malísimos, ¿no? Pero la gente que es un buen ciudadano, de cuando en cuando hace sus mentiritas blancas, de cuando en cuando hago un borracho, pero hablas 500, ¿no? Yo no soy alcohólico. No, yo no necesito a Dios, dicen algunos. Yo no necesito la iglesia. Piensan que la iglesia solo es un lugar para alcohólicos y drogadictos y gente que, entre comillas, está recontra perdido, ¿no? Hermanos, lo más bueno que alguien puede hacer en este mundo, lo más casi perfecto, que bondadoso, que ayuda, porque hay gente que es así, hasta ateos, hay ateos que son buena gente. Son buenas personas. Hacen buenas cosas. A veces la gente que no conoce a Dios hace más cosas que la gente que conoce a Dios. Ayuda más a los pobres, hace más actividades cuando hay un terremoto, hay un esto. Ves a gente que no conoce a Dios haciendo buenas cosas. Pero eso, delante de Dios, no. Nada, hermanos. ¿Por qué? Porque igual son pecadores. Así sea una mentira pequeña, una mentira grande. Somos pecadores. Y como somos pecadores, dice que éramos en otro tiempo extraños y enemigos. Pero a través de Jesús recibimos perdón. Porque Él murió por ti. Porque el justo murió por los injustos. Porque el que no hizo nunca nada malo murió por la gente que siempre hacemos cosas. Ya sea en pensamiento, en mente, en palabras o en acciones. Hacemos todos los días, hermanos, hacemos cosas. Nuestra condición era esa. Y tal vez la tuya es esa. Tal vez tu condición ahora eres extraño. Estás en una guerra contra Dios. No directamente, pero tus acciones y tu vida muestra eso. Ven a Cristo. Ven a Jesús. La solución a ese problema, ese es el problema, esa es la condición. La solución a ese problema es venir a Jesús. No es que mañana tienes que hacer un montón de obras para que ganes la salvación. Que tienes que ser casi perfecto para que Dios te perdone y te lleve al cielo. No, hermanos. Acá todos somos una sarta de pecadores. Todos. Somos pecadores. Todos, me incluyo, todos pecamos. Pero por la gracia de Dios, Él nos ha reconciliado. Él te quiere dar perdón. Él te quiere perdonar. ¿Qué esperas? Ven a Él. Él te llama y te dice, ¿sabes qué? Yo morí por ti. Yo ya pagué el precio que tú debiste pagar. Porque los que debíamos estar en la cruz debíamos ser nosotros, no Jesús. Porque Él nunca pecó. Pero era la única forma. No había otra forma. Él tenía que morir por ti y por mí. ¿Y qué tienes que hacer tú? Tener fe en Jesús. El mensaje está ahí, ese es el mensaje del Evangelio. Por fe somos salvos. Si tú crees en Jesús, que Él murió por ti y entregaste tu vida a Él, eres salvo. Es un regalo. La salvación, la vida eterna es un regalo y Él nos declara santos.
porque nos ha reconciliado. Miren, acá está la descripción de lo que somos ahora. Antes éramos enemigos, antes éramos extraños. ¿Y ahora qué somos ahora? Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Antes Dios nos veía extraños y enemigos. O sea, si sea un pecado grande o pequeño, éramos enemigos de Dios. Pero ahora, a través de la muerte de Cristo, Él ya no ve al Oscar pecador, ya no ve al Godo pecador, ya no ve al Michi pecador, no. Ve a Godo con Cristo. Y con Cristo tenemos perdón total, salvación total, y nos ve santos. Así nos ve Dios, santos. Ya no ve la mancha en nosotros, ya no ve la perfección de Cristo es impuesta en nosotros. Y a través de eso podemos realmente tener salvación. 23. Si en verdad permaneces firmes y fundados en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación, está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui. Otra vez hablar de la creación. Este evangelio llega a todos lados, toda la creación que Jesús hizo, ese evangelio se predica a todos, porque Dios quiere que sea salvo. Dios quiere que más personas sean salvos. Entonces simplemente ven a Jesús. El llamado está ahí. Ven a Jesús. ¿Qué esperas? Ven a Cristo. Pero también dice, si tú realmente eres cristiano, vas a permanecer. Porque hay gente que piensa que porque repitió una oración en una campaña evangelística, o yo vengo y les hago, levante la mano, ¿qué quiere decir a Cristo? Levantan la mano y repiten lo mismo que yo, y después su vida sigue igual. Hermanos, el que ha entregado su vida realmente a Cristo debe permanecer firme sin moverse de la esperanza. De esta esperanza que hemos hablado la semana pasada, de esta fe, esta confianza en Dios que hemos hablado la semana pasada, debe ser constante y firme. El que realmente es salvo permanece en Jesús. No es que va a ser perfecto, vamos a caer todos los días, caemos. Podemos tener dudas, podemos enfriarnos a veces, pero va a permanecer en la palabra de Dios. No somos salvos por obras, pero una vez que somos salvos, como fruto de agradecimiento, comenzamos a hacer buenas obras para nuestro Dios, pero como un fruto de agradecimiento, no para alcanzar la salvación, sino, Señor, tú me has salvado, tú me has creado, ahora yo quiero obrar y a ti. Resumen, hermanos, de la enseñanza de día es: Jesús es nuestro creador y nuestro redentor. Jesús nos creó, el mundo se perdió, cayó, le perteneció al príncipe de las tinieblas, que es el Satanás, porque así dice la Biblia, es el príncipe de este mundo, que gobierna este mundo, Satanás, pero él luego, primero nos creó, le pertenecíamos, a pesar de eso inclusive murió y vino por nosotros para darnos redención, libertad y darnos perdón. Somos doblemente, por lo tanto, hermanos, somos doblemente suyos. A Dios, a Jesús, le debemos nuestra vida física, creó, nuestra vida también espiritual. Somos doblemente suyos y debemos vivir más para Él. En 1 Corintios 5 dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, no para aquel que murió por ellos. Dice, murió por todos, murió por ti, te creó y murió por ti. ¿Para qué? No porque hagas lo que te da la gana y vivas en el pecado, porque lo mismo que nada, hermano. Dice, para los que viven ya no vivan para sí, no vivan para aquel, para Jesús. Tienen sus Biblias para acabar ya. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Es un capítulo realmente glorioso. Es un capítulo hermosísimo, hermanos, donde ya todos estábamos, en este momento, saben que Apocalipsis es una profecía, habla de profecías de lo que va a pasar en el futuro. En capítulo 5, ya la iglesia ha sido raptada, la iglesia está en la presencia de Dios y pasa esto. Está la iglesia, están los ángeles, todos los seres están ahí delante de Dios y miren lo que pasa. El versículo 1, vamos a leer todo el capítulo rápido, ¿eh? Y vi en la mano derecha, el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con 7 sellos. No se sabe bien qué era este libro. Algunos dicen que era el título de propiedad de la tierra, algo así, pero no sabemos bien. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, nadie. No había ni un digno, nadie, ni el Papa, ni Santa Rosa, ni nadie. No había nadie digno, ni el más santo hombre, no había nadie digno, ninguno. Y Juan, que escribió esta carta, que estaba viendo la visión, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Esos ancianos representan a la iglesia, que ya están con Dios. He aquí el león, porque en el Apocalipsis también se le ve a Jesús como el rey, como el que va a reinar. El león de la tribu de Judá, Jesús, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Dice, estaba de pie el cordero. ¿Quién es el cordero? Jesús. Hasta ahí se ve que la razón por la cual Él puede darnos salvación es por su muerte y sacrificio en la cruz. Vino como un cordero inmolado que murió por nosotros. Y vino y tomó el libro de la mano derecha. Nadie había digno, solo ese cordero. Solo Jesús pudo abrir ese libro, el que estaba sentado en el trono. 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes eran ángeles, los 24 ancianos somos toda la iglesia que vamos a estar ahí, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas oro de llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno, Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de lengua, de todos lados, la iglesia de todo lugar, de toda lengua, toda nación, vamos a estar ahí. Es hermoso, hermanos. Solo pensar, eso es algo que va a suceder cuando todos los cristianos, todos los creyentes estemos ahí con Dios y vamos a cantar a Dios y vamos a adorar a Jesús porque Él es digno. Y nos has hecho para nosotros Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miren lo que nos esperamos hacer como reyes en esta tierra futura. ¿Pero por medio de quién? Jesús. Él nos ha hecho eso. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y todos los seres vivientes, los ancianos, y su número era millones de millones. Estaban los ángeles, los seres vivientes, la iglesia, estábamos todos ahí, vamos a estar todos ahí, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado, porque Él creó todo, hermanos, y Él nos redimió, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Un día vamos a estar ahí, hermanos. Todos nosotros, ángeles, todos los seres creados, toda la creación, vamos a estar postrados delante de Dios. Porque Él nos ha hecho, Él nos ha salvado. Todos los ángeles y todos reconocen al Creador, reconocen como Salvador, como Cordero inmolado. Y así como Pablo, ¿qué hizo Pablo en ese momento? Comenzó a adorar. Una canción, lo que hemos leído hoy día, hermanos, es una alabanza a Dios. Pensar en que Él nos creó y que Él nos salvó, y llamó a Pablo a alabar. Vemos en Apocalipsis que están haciendo al ver lo que Él hizo, alabarle. Nuestra vida, hermanos, debería ser una alabanza a Dios. Y Dios puso en mi corazón, hermanos, ahorita tener un tiempo de alabanza. Yo sé que no es lo mismo a veces con la guitarrita y con
las canciones en vivo, pero podemos adorarle a Dios igual. Entonces ahorita, hermanos, vamos a orar, vamos a poner de pie, vamos a cantar unas cuantas, un poco más de lo normal. Siempre cantamos una canción al final, pero ahorita Dios puso en mi corazón, realmente tenemos motivos para adorar a Dios. Nos ha creado, nos ha salvado. Dediquemos ahorita un tiempo, unas 3 o 4 canciones, vamos a cantar a Dios y hay que hacerlo de todo corazón. ¿Ya? Entonces nos ponemos de pie, por favor, hermanos.